¿Qué viene a tu mente? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué te has documentado? ¿Y qué sientes cuando escuchas la palabra infierno, castigo eterno? Pues quédate porque hoy en esta 14ª doctrina estaré mostrando a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, la verdad acerca de esta doctrina del castigo eterno, del infierno, de la separación eterna de Dios, con pruebas y evidencia para no dejar lugar a ninguna duda. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video y hoy vamos a estar hablando de un tema que es un tema lamentable y es un tema triste, es el tema más triste de la historia humana y es el tema más triste descrito dentro de la Biblia. No porque yo lo diga, porque incluso para Dios es la decisión más difícil, fue verdaderamente la creación del infierno, porque todo salió como consecuencia de algo externo a Dios y no de Dios mismo. Y aquí vamos a ver y vamos a dejar todo muy claro, sin lugar a dudas, por lo cual te invito a quedarte hasta el final para que verdaderamente aclaremos todo lo que hay, porque hay mucha teoría afuera, mucha falsa doctrina, herejía, falsa enseñanza, falsa creencia sobre lo que es el castigo eterno, sobre lo que es el infierno. Algunos han torcido la interpretación bíblica y otros pues ni siquiera usan la Biblia para ello, pero es una realidad que yo puedo hablarte desde mi corazón, que hace muchos años, cuando tuve una crisis existencial muy terrible, e intenté quitarme la vida. Como consecuencia de eso fui sometido a tormentos espirituales durante casi 2 años y medio, y en uno de ellos tuve la oportunidad de llegar cerca o al mismo valle del abismo, del infierno. Y déjame decirte que si tú alguna vez te has asustado, te han estado a punto de morir, de ahogarte, de quemarte, han estado a punto de quitarte la vida, de un atraco, un robo, un accidente, qué sé yo, eso es una minúscula parte comparada con la angustia, el terror, la desesperación de tu sentir que nunca más vas a poder siquiera mirar a Dios y que Dios está separado de ti y absolutamente nunca vas a poder acercarte a Él. Eso verdaderamente yo lo sentí en mis entrañas, en mi espíritu, en mi alma, y es una cosa verdaderamente indescriptible con palabras. Así que quédate para que hoy verdaderamente descifremos la doctrina del castigo eterno y del infierno. Es una realidad, partamos de ahí. Hay un cielo y hay un infierno. El que diga lo contrario se está basando en libros humanos, en escrituras plenamente humanas, no inspiradas por Dios, y está totalmente errado y hace parte de la artimaña de Satanás para engañar a la gente y decirles: eso solamente es un mito, es una herejía, es una falsedad, Dios va y te chapucea ya en el castigo eterno y luego te saca para que vivas eternamente bien, eso no te preocupes, goza la vida, peca lo que quieras, haz daño a tu prójimo, abusa, viola, roba, haz lo que quieras, igual la vida es pasajera, etcétera, etcétera. Tantas cosas, por lo cual esta es una de las doctrinas más importantes, porque solamente es una de las dos caras de la moneda, uno de los dos caminos únicos y posibles en la vida humana hacia la eternidad. Vamos a ver dónde está el infierno. El infierno bíblicamente está en el centro de la tierra y tú puedes ponerte a investigar en internet. Yo gasté años haciéndolo. Leyendas urbanas, casos, investigaciones científicas, donde hay evidencias de que la tierra, el centro de la tierra, es un lugar donde está el infierno y es un lugar de tormento. Eso hay muchísima información extrabíblica, muchísima información histórica, mitología, etcétera, etcétera, de culturas y de todo alrededor del mundo que hablan que de las tierras salen cosas, grito, no sé qué cosas, y que en el centro de la tierra está el infierno. Eso es básicamente incontestable, pero vamos a ir en este espacio viendo doctrinas bíblicas, lecturas, versículos que nos hablan al respecto. Una referencia al infierno la encontramos en Mateo 10:28, que nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, a los seres humanos, accidentes, tantas cosas que pueden suceder, que pueden matar el cuerpo, quitar la vida,
mas el alma no pueden matar. El alma no la puede matar ningún accidente, ninguna arma, ningún ser humano. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, Dios, ¿sí? Básicamente Dios. Viene de diferentes nombres, puede conocerse como Hades, lugar de los muertos, tiene muchas interpretaciones. No quiero desgastarme, que nos desgastemos en esas interpretaciones, en el nombre griego, en el nombre hebreo de Hades, de Gehenna, de como se quiera llamar, pero lo que quiero es que entendamos dónde está actualmente y dónde estará para el tiempo de la eternidad. ¿Qué sucederá con los seres humanos que desgraciadamente irán a dar al infierno? Dos cosas principales. Una de ellas es el alma será básicamente destruida, sometida a destrucción eterna. Y esto lo vemos en Mateo 25:41, de los labios de nuestro mismo Señor lo dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay una verdad incluida explícita o implícita dentro de este texto, y es: el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Por eso dice preparado para el diablo y sus ángeles. Mas el ser humano, al dejarse engañar, al no obedecer la voz de Dios, no obedecer la palabra de Dios, pues como consecuencia se vuelve del mismo bando de Satanás. Se vuelve de su misma especie, por así decirlo, porque la palabra muy claramente dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, eso es muy importante tener claro. Dios no manda a nadie al infierno. Es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Y aquí los versículos que no voy a estar leyendo porque haríamos este video muy largo van a aparecer acá, y tú puedes ir verdaderamente a sobredocumentarte para que entiendas que verdaderamente es una realidad lo que yo te estoy hablando. La segunda cosa que sucede básicamente es la segunda muerte, o llamada muerte segunda, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20:14, y nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Estamos hablando de que básicamente el infierno que hoy en día conocemos, lugar de tormento, abismo, Hades, como se llame, está en el centro de la tierra. Pero cuando ya llegue el fin de la tierra, el fin de esta creación que se conoce, y todo esto sea destruido para dar lugar al cielo nuevo y a la tierra nueva, lo que hoy conocemos como infierno será un lago de fuego, lago de tormento eterno en un lugar desconocido, y allí va a ser enviada incluso la muerte y el Hades, o sea, el tormento que hoy en día tormenta, la muerte que hoy en día es causa de desgracia, de desdicha, de angustia, de tristeza, es lanzada allí también al lago de fuego, porque todo lo que hoy en día es malo, negativo, pecaminoso, abominable, aborrecible, como se llame, dejará de ser para el salto hacia la eternidad. Aquí vamos a entrar en algo muy importante que desecha aquellas enseñanzas, aquellas herejías que dicen que el purgatorio, que la persona va, que puedes orar por la persona para que la persona sea salva después de que muere, que puedes pagar una misa, pagar no sé qué indulgencias para que la persona que está en tormento sea salva. Eso es un robo, un engaño, una herejía, una falsedad por parte de una iglesia que es la Iglesia Católica Romana y otras sectas de su misma procedencia. Entonces, el tormento es eterno, o sea, ahí no hay lugar para interpretaciones diferentes, es eterno. Y lo vamos a ver básicamente en Mateo 25:46, nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También en Marcos 9:47-48 dice así: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Claramente la Biblia nos está diciendo: donde el gusano de ellos no muere, o sea, el tormento continúa, y el fuego, el tormento,
la desesperanza, la desesperación nunca terminan. Cuando se habla de muerte segunda, debemos entender que no es muerte física, o sea, que no hay como que un día va a terminar ese castigo. Y eso es lo más doloroso. Muerte segunda significa separación eterna de la fuente de vida que es Cristo, que es Dios. O sea, de esa paz, de esa bendita esperanza, de ese amor, de ese gozo, de esa tranquilidad que Dios nos da. Es una separación eterna. Y lo decía en la introducción del video. Yo pude estar en una experiencia en el cuerpo, no lo sé, en el alma, no lo sé, Dios lo sabe, como dijo Pablo, y estaba allí yo, en un valle destruido, quemado, arruinado, humeante, terrorífico, aterrador. Y sentí que Dios, o al menos la idea o el nombre de Dios, era algo tan remoto y tan lejano como decir que yo puedo salir un día y pegar un salto y llegar a la luna. Aún eso tiene más esperanza que la que yo tenía de poder volver a acercarme a Dios. Una angustia y una agonía tan terrible que yo cuando volví en mi naturaleza humana nuevamente caí de rodillas llorando, llorando y suplicando y agradeciendo a Dios porque aquello había sido solo una experiencia espiritual y no la realidad de mi vida. Porque es algo devastador que no puede definirse con palabras, esa muerte segunda, esa separación eterna de Dios, ese tormento eterno. Eso es verdaderamente desastroso. ¿Para quiénes es el infierno? Y lo vamos a ver básicamente en Juan 3:18. El que en él cree, o sea en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hagamos como una analogía, como algo, una ejemplificación. Haz de cuenta que tú estás en un lugar donde es como una parte del mundo, ¿no? Donde hay fiestas, diversión, alcohol, sexo, vicios, malas prácticas, malas costumbres, y pasa un vehículo gritando a todo pulmón, con trompetas y todo, diciendo que se suban a él porque viene en cualquier momento un desastre, una erupción volcánica, un maremoto, un terremoto, o qué sé yo, y que va a destruir a todo lo que hay ahí. Y tú no lo crees. Tú lo pones en duda, tú dices que mentirosos, que lo que quieren es quitarte tu diversión, no sé qué más cosas, y te quedas ahí y haces caso omiso. Unos cuantos se suben y se van haciendo caso al llamado, los demás se quedan y pasa la destrucción y los barre completamente. Así es básicamente, no creer, no tomar esa arca, porque Jesús es el arca, el símbolo del arca de Noé, fue un símbolo de Cristo hoy en día. Es el arca para salvarse de la destrucción eterna, porque ya no va a ser un juicio para hacer un cambio y continuar con una civilización que vuelva a caer en el pecado, sino que será un cambio de raíces, porque mismo Satanás, como vamos a ver, va a ser también arrojado al lago de fuego. A continuación vamos a ver básicamente algo que engloba todos los tipos de personas que definitivamente y sin ninguna duda irán básicamente al infierno. El único, recordemos, el único que puede salvar es Jesucristo. Si antes, aún segundos, instantes antes de la muerte, la persona no apeló a Cristo, no se arrepintió como aquel ladrón que estaba colgado en la cruz con el Señor a punto de morir y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, yo te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Si la persona no hace eso, no hay oportunidad, no hay manera, no hay forma. Y eso verdaderamente es una sentencia, es algo terrible. Por eso un evangelista decía, el evangelio es salvación, pero también es una sentencia de muerte para el que no lo acepta. Vamos a ver en Apocalipsis 21, 7 y 8, donde se incluye la lista de las personas que desgraciadamente recibirán como recompensa por sus malas acciones y obras y vivencias y falta de creer el castigo eterno. Nos dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré tu Dios y él será mi hijo. Atención aquí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Ya hablamos que es la muerte segunda. Pero vamos a ver palabra por palabra. Dice que los incrédulos, lo que ya hablamos hace un momento, los que no creen en Jesucristo y en su obra redentora con su mente y su corazón. Dice también los abominables, los que hacen abominaciones, cosas verdaderamente detestables, y en la Biblia encontramos una larga lista de lo que son básicamente abominaciones. Y homicidas, o sea, los que son asesinos, los que quitan las vidas, sí, obviamente sin ningún temor, sin ninguna reverencia. Los fornicarios, pues los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, sin haberse casado, ¿no? No digo fuera del matrimonio porque eso sería como adulterio. Que tienen relaciones antes del matrimonio, eso es fornicación. Y obviamente que no se arrepienten de ello. Los idólatras, o sea, los que adoran ídolos, y recuerda que cualquier cosa que reemplace el lugar número uno en tu vida, debe ser el lugar de Dios, es un idólatra. Y todos los mentirosos, o sea, los que dicen y hacen y practican mentira y engaño y traición, no tendrán escapatoria. Entonces, un lago que arde con fuego. Este ya no es el infierno, este ya es el lago de fuego después del fin de esta creación, la eternidad. Muchas personas se burlan y dicen que Dios es un Dios injusto porque condena a todo mundo, que mira que esta lista tan grande, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte algo. Todos estos fuimos nosotros, los que hoy en día creemos en Cristo. En algo de eso fuimos nosotros en el pasado. Pero creímos en Cristo, o sea, dejamos de ser incrédulos, nos arrepentimos y nos convertimos en la persona de Jesucristo, en su obra redentora, y empezamos a leer la Biblia y a cambiar nuestra vida de manera tal que cuando vemos hacia atrás al viejo hombre que éramos, hoy en día nos hemos despojado de cantidades de cosas, de mentira, engaño, traición, de participar en la brujería por visitar brujos, eso es lo mismo, de decir mentiras, engañar, traicionar, tantas cosas, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar si tú te acercas con corazón sincero delante de Él. Así que es una realidad y es una verdad que tú puedes ser salvo sin importar lo que hayas hecho en el pasado. Si decides hacer un alto, como dijo el Señor, a la prostituta, ninguno te ha condenado, a la adúltera, a la mujer adúltera le dice, ninguno te ha condenado, y ella dice, ninguno, Señor, y él le dice, ni yo te condeno, vete, pero no peques más, cambia tu vida. ¿Para quién más será el abismo? Pues ya lo vimos, ¿sí? En Mateo 25:41, donde nos habla del lugar de eterna perdición preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso para tener certeza de lo que yo te digo, lo vamos a ver en Apocalipsis 20:10 porque es uno de los puntos importantes. Y nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. Por eso no hay posibilidad de que la nueva humanidad, llamémoslo así, salva, pueda caer en pecado, porque ya no va a haber básicamente nada de esa vieja naturaleza. Habremos sido transformados a un ser incorruptible, a un ser inmortal, desechando todas las emociones y sentimientos propios de una humanidad caída y perdida. No habrá muerte, dolor, llanto, eso lo vimos en las doctrinas anteriores, y así que va a ser algo totalmente nuevo. Y este básicamente es el fin de esta enseñanza. Pero yo te invito a que tú reflexiones si esto no estaba dentro de las doctrinas que tú tenías por ciertas. Hay un castigo eterno y la única manera de salvarse es por medio de Jesucristo. Es la única y suficiente manera de hallar salvación. De lo contrario, perdición perpetua. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y nos guíe por medio de su Santo Espíritu para seguir siempre el camino de la verdad, creer en Jesucristo y ser salvos en consecuencia. Bendiciones para todos y nos vemos en los siguientes videos.